Bienvenido a la plataforma de I99 y a los televidentes también que están a esta hora conectados y a nuestros oyentes. Eh, la crisis económica o la situación económica del Ecuador parece que no tiene el camino adecuado en este último trimestre que queda más o menos de este año 2022. Se apunta a un crecimiento más o menos 2,5%. ¿La perspectiva lo ve así o no, economista? Y definitivamente probablemente ese sea el crecimiento entre un 2,5, 2,9%. El entorno internacional se ha complicado. La inflación en Estados Unidos y en Europa sigue con impulso y están comenzando a tomar medidas ya fuertes. Anteayer Estados Unidos elevó nuevamente la tasa de interés referencial. Tenemos una tasa de interés referencial en Estados Unidos de 3,25%. Eso significa que el costo del financiamiento también está subiendo, que al Estado ecuatoriano, que sigue siendo un adicto al endeudamiento, le va a costar cada vez más conseguir fondos. De hecho, este momento, con un riesgo país de 1.400 puntos, el mercado de capitales está cerrado. La gran pregunta es de dónde van a venir los fondos. Yo creo que todo este acercamiento que se ha dado con China de febrero para acá y que dio como resultado la renegociación de los contratos de preventas y renegociación de las deudas, creo que también va a ser una puerta para que el Estado acuda a financiamiento chino, pero lo que hay que estar muy claro es que estamos frente a una situación restrictiva en las cuentas fiscales. La casa todavía no está en orden, a pesar de que eso es lo que se ha dicho, pero no está en orden. Tenemos un Estado que todavía es adicto al endeudamiento y lamentablemente internamente no hay cabida política para hacer esas reformas, para impulsar la inversión, que esa sería realmente la salida para hacer que la economía crezca más rápido. El tema pasa por tener un acuerdo con la Asamblea Nacional para que se aprueben dos leyes importantes, el de las inversiones y el nuevo Código Laboral o unas reformas laborales. Definitivamente, si queremos que la economía crezca, necesitamos reformas estructurales que impulsen el crecimiento. Y el motor de cualquier economía es su inversión. Si la economía logra atraer inversiones extranjeras e inversiones de nacionales, va a poder crecer mucho más rápido. Pero lo lamentable es que en el Ecuador hacemos todo lo posible por ir en dirección contraria. Ejemplo, sectores tan prometedores como es la actividad minera que ya en este momento es uno de los principales, es la empresa que más paga impuestos en el país, es una empresa minera. Ya se transformó en una actividad que genera rentas mucho más que lo que se recauda, por ejemplo, por impuestos a los vehículos, se recauda por la actividad minera. Entonces vemos cómo sigue subiendo escalones, es el quinto ingreso tributario del país, es el cuarto producto de exportación del Ecuador. Y sin embargo, vemos cómo lo que ha hecho el gobierno es ceder frente a una pretensión de la CONAIE de hacer una moratoria minera, una moratoria petrolera. Quienes estaban invirtiendo en esos sectores simplemente tienen que darse la vuelta y quedarse callados, lo que no va a suceder. A esto probablemente llegarán también algunas demandas en contra del Estado, porque les siguen dando este ejemplo de que se invierte en el país, se arriesga en el país y de repente cambian las reglas y se dice, no, ya no, no me importa cuánto haya invertido, no me importa todo lo que haya hecho, ya no quiero que usted siga. Nuevamente seguimos con este entorno que no es amigable a la inversión y eso lo único que hace es restringir el potencial de expansión que tenemos. Por lo tanto, podríamos decir, economista, que la evolución de la economía ecuatoriana sigue siendo inestable. Sigue siendo inestable y sobre todo un crecimiento mediocre. Hay que estar muy claros, las ventas están creciendo, la economía está creciendo, el empleo también está creciendo, pero todo a unos niveles insuficientes. Y la situación es muy crítica si vemos particularmente a nivel del empleo. Si vemos a nivel del empleo adecuado, al día de hoy, a pesar de que está creciendo el empleo adecuado, de que cada día hay más empleo adecuado, pero al día de hoy todavía tenemos 661.000 empleos adecuados menos de los que tuvimos en septiembre de 2014. Las ventas en la economía ya superan los niveles pre-COVID, pero el empleo adecuado está muy lejos de los niveles pre-COVID. ¿Qué es lo que pasó? Lo que sucedió es que las empresas, para adaptarse a la realidad del COVID, se tuvieron que achicar, reducieron sus nóminas y entonces aprendieron a trabajar de una manera más eficiente, con menos personal, con más tecnología.
Además, incurrieron en costos muy altos de despido, la inflexibilidad laboral es muy alta y es muy costoso reducirse a a la realidad del mercado. Y eso hace que sea un desincentivo para poder contratar nuevamente. Entonces, al día de hoy, las ventas ya superan los niveles pre-COVID, pero el empleo está absolutamente lejos de los niveles pre-COVID y más allá de eso, está lejísimos de los niveles de 2014, que fue el fin de la bonanza. ¿El destino de la economía ecuatoriana no es satisfactorio, economista? Definitivamente yo creo que los ecuatorianos no podemos estar contentos con esta situación de bloqueo en donde nada cambia, no se hace ninguna reforma estructural y todo fluye de una manera lenta. Crece, Ujú. sí, pero de manera mediocre. El empleo también crece, pero insuficiente. Es decir, la generación de bienestar de la economía es insuficiente y yo creo que lo siguiente que vamos a ver y que ya se está viendo también es esa demanda por buscar oportunidades en otros mercados, porque lamentablemente, y cuando digo que el empleo, hay 660.000 empleos menos que en septiembre de 2014, realmente no estoy diciendo la magnitud del problema, porque de 2014 acá, año tras año, se han incorporado jóvenes al mercado laboral, aumenta la población económicamente activa y la realidad del Ecuador es que para ellos no hay empleo. Ninguno de esos jóvenes que se incorporaron al mercado tienen empleos. La realidad es que el empleo no es suficiente ni siquiera para los que estaban en el mercado laboral en esa época. No se diga para esa gran cantidad de jóvenes que se incorporan año tras año al mercado laboral para encontrarse con una economía que no genera oportunidades, que no genera empleo y que tienen que buscar, para ir a buscar oportunidades, tienen que coger un avión e ir a buscar en otros países. Y a esto se le suma el tema de la inflación, que creo que anda por el 3,7%, que es preocupante. Bueno, Bueno, afortunadamente, y yo creo que es una de las buenas noticias del Ecuador al ser una economía dolarizada, les quitó a los políticos la capacidad destructiva de financiar gasto público imprimiendo papelitos. Eso no existe en el Ecuador, eso existe en Estados Unidos y están pagando las consecuencias. Ellos han hecho esa política irresponsable de imprimir billetes a lo loco para poder impulsar la demanda, regalaron dinero a sus ciudadanos a través de bonos y ahora están pagando las consecuencias, igual que muchos otros países. En el Ecuador, afortunadamente, eso ya no existe y es una de las grandes virtudes de la dolarización. Eso hace que la inflación, incluso en un entorno tan inflacionario a nivel internacional, la inflación en Ecuador sea muchísimo menor a la inflación internacional. Tenemos una inflación de 3,8% que ya está además descendiendo. El nivel más alto se produjo en junio durante el levantamiento de la CONAIE. A partir de entonces los precios han venido desacelerándose mientras que la inflación en Estados Unidos supera el 8%. Entonces, a pesar de que tenemos también el dólar igual que Estados Unidos, pero gracias al esquema de dolarización, es decir, a quitarle la maquinita de imprimir billetes al Banco Central y a los políticos, en el Ecuador los precios, el Ecuador tiene una de las inflaciones más bajas de la región y eso es una fortuna para los ciudadanos y para que no haya una destrucción tan fuerte en su poder de compra. gracias de mi parte, economista Costa. En el panel continúan con la entrevista. Gracias, economista, ¿cómo le va? Es Alberto Quintana. Oiga, permítame ir un ratito al tema petrolero, porque precisamente la licitación del Campo Amistad nuevamente se está cayendo, ¿no? Y esto se da en momentos en que justamente, revisando las cifras, vemos que hay un descenso en los niveles de producción. Entiendo que es la más baja producción en los últimos 15 o 16 años la que se está dando actualmente, a pesar de que la intencionalidad del gobierno del presidente Lazo era incrementar, llegar incluso a producir 1 millón de barriles diarios de petróleo, ¿no? Para mejorar estos ingresos. ¿Qué tanto nos afecta aquello? Y también, ¿por qué se da todo este tema? O sea, de manera general sabemos que faltan los recursos como para invertir en nuevos temas que tienen que ver con el hallazgo de los campos. Pero la contratación con las empresas extranjeras también es un problema adicional a esto. Bueno, la realidad es que una cosa es lo que quiere el Ejecutivo y a través de un decreto el año pasado marcó la cancha y dijo, esta es hacia donde quiero ir, hasta ahí todo perfecto, su meta era muy ambiciosa, duplicar la producción petrolera, aplausos, pero de ahí hay una brecha gigantesca con la práctica. Y lo que sucede es que en la práctica no se ha hecho nada para que esa meta se concrete. De hecho,
vemos cómo la inversión petrolera se mantiene deprimida y la producción al día de hoy es inferior que la que recibió Guillermo Lasso cuando llegó al poder. Es decir, la producción petrolera ha descendido, no ha aumentado, ha descendido. Lejos de pensar duplicar, el desafío ha sido mantener la producción y no se ha logrado. La producción ahora es menor que hace un año. Entonces, que hace un año y medio. Entonces, el problema que hay detrás es que hay una desconexión entre las directrices del gobierno y lo que hacen los mandos medios del Ministerio de Energía en Petroecuador. Dentro de esos ministerios, de esas entidades, hay una visión bastante estatista. Ellos dicen el Estado es el único que tiene que invertir en petróleo. Es Petroecuador el que se tiene que encargar de todo. Entonces traban a través de trámites interminables, permisos que no se otorgan, traban cualquier iniciativa de inversión privada. Conozco de casos de empresas que ya están operando en el país, que quieren perforar un pozo adicional en las zonas que ya están trabajando, no son zonas nuevas, y que ha tomado más de un año y no les dan los permisos. Simplemente como que en el país tuviéramos todo el tiempo del mundo y que no importa que no se invierta en petróleo, que siga cayendo la producción petrolera y no pasa nada. O casos de una empresa, por ejemplo, una empresa, la empresa New Stratus Energy, que compró la operación de Repsol y que en Petroecuador todavía no quieren procesar una renegociación de ese contrato y analizan la idea de revertir al Estado, como si el Estado tuviera recursos para desarrollar ese campo. Entonces, la realidad es que en la práctica, a través de todos estos prejuicios y estas desconexiones entre los mandos medios y lo que dice el presidente, al final del día no se puede llevar a la práctica ese objetivo de incrementar la producción petrolera porque incrementar la producción petrolera requiere de una inversión muy grande. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares en inversión que el Estado no tiene, que Petroecuador no tiene. Y la única manera de lograr esa meta es vía esa inversión privada. Ok, economista, escúchenme algo. A ver, pero ¿es visión estatista, trabas, prejuicios o gente que se aprovecha y esta coyuntura deja millonarios a algunos? Bueno, yo creo que todas estas cosas suman. Hay que estar claros que en el sector público muchas veces se crean trabas para vender facilidades. Eso genera rentas y negocios muy atractivos. También hay otro problema de incentivos. El funcionario público que hace poco es el funcionario que vive mucho, que tiene larga vida profesional. El que toma decisiones es más fácil que después le caiga Contraloría o le caiga cualquier otra entidad pública y le diga, usted no debió haber tomado ninguna decisión y se equivocó en su decisión. El que no hace nada no se equivoca. Y el problema es que a los funcionarios públicos se les mide solamente por lo que hacen. No se les mide por lo que no hacen, por lo que dejan de hacer. Es increíble, y este ¿no? campo de lo que dejan de hacer es gigantesco. Y al final del día nos sale muy caro a los ecuatorianos. Claro, larga vida y no tiene complicación con la Contraloría. Qué cosa, ¿no? Oiga, yéndonos al otro tema, ayer lo escuchaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, de México, por supuesto, ¿no? Y en torno al tema de la suscripción del acuerdo comercial Ecuador-México, México-Ecuador, decía que todavía hay puntos en los cuales no hay acuerdo. Se refería, por supuesto, al tema camarón, banano, atún. Desde el sector empresarial privado, ¿no? Se escuchaba algo y es en torno al hecho de que si bien es necesario, es importante suscribir este acuerdo comercial, porque esa es la puerta de ingreso también a la Alianza del Pacífico, tampoco no hay que caer en el hecho de, por apurados, suscribir algo que deje estos tres productos que son vitales en la firma de este acuerdo comercial. ¿Cómo ve usted todo esto? Bueno, hay que estar muy claros que los tratados de libre comercio nunca son libres de libre comercio, son negociaciones de ambas partes donde llegan a acuerdos. Y eso es lo que tiene que suceder también en este caso. Ecuador tiene que llegar con México a una negociación que sea conveniente para ambas partes. Para el Ecuador, pensar en un acuerdo sin banano, sin camarón, sin atún, simplemente no es conveniente, no es una alternativa. Entonces, esta negociación tiene que continuar al más alto nivel, a nivel de los presidentes, de la diplomacia, y hay que considerar que las relaciones entre países no se reducen solo al tema comercial, también hay en el tema político, algo que podemos ver, por ejemplo, en la relación con China. Ecuador está avanzando en una firma de un acuerdo comercial con China, pero que es solamente una parte de la relación. Las otras partes de la relación tienen que ver con las ventas a plazo de crudo, con el endeudamiento y con la relación política internacional.
en donde China ha pedido el respaldo de Ecuador en su tesis de una sola China y su posición frente a Taiwán. Entonces vemos que el tema internacional, las relaciones internacionales no son solo comercio, son mucho más grandes, y el Ecuador tiene que encontrar el mecanismo de destrabar este acuerdo comercial con México, ampliando esa relación, entendiendo que es una relación mucho más amplia. Ahí, con México tenemos también, ahí, y México tiene muchos intereses en Ecuador por el lado de inversiones. Entonces yo creo que se podría trabajar en un mecanismo que también interesa a México, que sea una relación más amplia, garantizar el tema de inversiones, y de esa manera lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes, que es lo que tenemos que lograr, porque no hay que olvidar que México es la puerta de acceso a la Alianza del Pacífico, y Alianza del Pacífico es la puerta de acceso al Asia. Entonces, Correcto. sí hay un interés importante de Ecuador por participar. Por supuesto que sí, es el comercio exterior, es la diplomacia, es la política, ¿no? Que debe de justamente instrumentalizarse para poder lograr aquello. Economista, excelente fin de semana y gracias por atendernos, ¿ah? Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burné.